en el capítulo 1 de Santiago y vamos a simplemente recordar ese versículo tan importante que nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ese es el qué. Pero ¿cómo pedimos sabiduría? Pues ya dijimos, creyendo. Otro es, pues básicamente con fe, ¿verdad? Tenemos que tener ese deseo de entender que nosotros tenemos un entendimiento humano que es muy pobre en los ojos del Señor. Eso Dios puso en mi corazón que diera el ejemplo de Salomón. Porque cuando Salomón empezó su reino como el rey de Israel, él oró y él le pidió a Dios solamente una cosa: sabiduría. Y cuando yo me encontré con este versículo, pues me fui a Primera de Reyes, ¿verdad? Capítulo 3, donde Salomón realmente explica cómo él le pidió sabiduría al Señor. Y algo que le agradó a los ojos del Señor con Salomón es de que él no dijo: Padre, dame riquezas, ayúdame con mis enemigos, tengo muchos. Oh, dame una larga vida, Señor. No, le gustó mucho al Señor que él le haya pedido sabiduría. Qué cosa tan importante y qué bueno es recordarlo. Entonces Dios lo recompensó porque él pidió la cosa más importante. Así Dios lo recompensó dándole un corazón sabio y comprensivo. Y también le dijo: como nunca ha tenido ni jamás nadie tendrá. Qué cosa tan grande, ¿no? Que me dijera a mí el Señor ese, ay, Diosito, me daría un gozo tremendo el saber que estoy protegido por el resto de mi vida, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que nos da la sabiduría, nos da la manera de entender las cosas, no como nosotros las pensamos, sino como Dios quiere que las pensemos. Y es donde viene el cómo. Aquí Salomón pues nos da básicamente la certidumbre que no hay que pedir más. Mi papá me lo dijo, mi padre carnal, antes de morir, enfrente del pastor, me dijo: con ese que traen ustedes adentro, mi hijo, no tienen que pedirle a nadie nada. Y yo recuerdo que le dije: papá, ¿pero de qué hablas? Tú sabes, mi hijo, Cristo. Con Cristo uno no necesita nada de nadie, ni tienes que andarle pidiendo nada a nadie. Y eso es verdad. Te falta gozo, pídelo. Te falta sabiduría, pídelo. Y no hay que olvidarnos de lo más básico que nos dice el Señor: busca primero el reino de los cielos, right? Y después yo te voy a dar todo lo que necesites. Hay muchas cosas en la Biblia donde podemos utilizar esa sabiduría para nuestro propio beneficio, que nos va a ayudar a entender no nada más el qué, sino cómo hacerlo. Porque vamos a encontrar una infinidad de ejemplos en la palabra de Dios. Y si nos levantamos temprano como Él lo hacía, qué mejor. Porque no nos molesta a nadie. Podemos presenciar sus maravillas cuando sale el sol. Podemos presenciar cómo las aves van a comer y dice el Señor: ellas no tienen graneros, no andan cosechando. ¿No eres tú más importante que ellas? Y ellas, yo veo cómo sacan los pescaditos sin caña de pescar y se los comen bien tempranito. Yo veo cómo salen las garzas y en el camino se ven algo y se paran y comen. Entonces digo: bueno, qué grande es el Señor. Y está a la disposición de todos nosotros. Y le doy muchas gracias al Señor que ha utilizado a nuestro hermano Antonio, porque Dios utiliza a quien se deja. Si tú tienes un corazón manso y agradecido, créeme lo que el Señor te va a utilizar. Hay mucho trabajo. Básicamente quería compartir esto con ustedes porque todos los días nosotros encontramos
retos que a veces nuestra fe quiere menguar y a veces queremos hasta tirar la toalla, pero tenemos que esforzarnos. La palabra de Dios dice: no le hablas ni una rendija al diablo. Si tú sientes que el diablo es el que te está susurrando por el oído izquierdo y el angelote por el lado derecho, y tú le haces más caso al izquierdo, pues híncate, dile: Señor, controla mis pensamientos, controla mis emociones, no me dejes caer en tentación y líbrame de este mal. Y te regresa tu paz. Pero si no lo hacemos o no lo entendemos, porque hay sabiduría y hay entendimiento, es una receta completa. Podemos saberlo, pero no lo podemos entender. Entonces nos quedamos a medias. Como mi hermanito Armando Gómez, que perdonen que hable de él, pero es cosa buena. Se le ocurrió a lavar el techo de mi casa. Y al último se nos desbarató la compresora. Y le dije: Armando, no te apures. El Señor conoce tus intenciones más secretas y Él sabía que tú querías terminar ese techo. No te apures. Porque él pensaba quizás que a lo mejor su paguito iba a quedar corto, y al contrario, le fue mejor. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros, cómo pedir y cómo aplicar las respuestas que nos da el Señor por medio de su palabra. Ok, oremos. Padre, gracias, Señor, por tu sabiduría. Yo sé, Señor, que los retos que estamos enfrentando ahora son retos grandes y al parecer parecen obstáculos de la gracia, Señor, pero yo necesito, Señor, y yo creo que todos necesitamos tu sabiduría. Te doy gracias, Señor, porque tú eres tan generoso, Padre, y yo confío todo en ti, porque tú nos das hasta de más. Amoroso Padre, te agradezco mi vida, te doy gracias por mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí rodeados, Padre. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir otro pedazo más de tu palabra y gozarnos esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Gracias.